Hola, hola. En este vídeo os voy a mostrar cómo resolver el problema número 4 de un control que se puso el pasado 7 de octubre de 2021 a los alumnos del doble grado en Economía y Matemáticas y Estadística. Se corresponde con la asignatura Matemáticas Básicas. Vamos a por ello. Aquí tenemos el apartado A del problema 4. Nos piden probar que dados 5 números complejos no nulos cualesquiera, al menos hay 2 de ellos con argumentos que difieren en menos de pi medios radianes. Recordemos que dibujamos el plano complejo y digamos que esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, el eje de la parte real, el eje de la parte imaginaria. Aquí tenemos un número complejo z y esto de aquí, este ángulo, es su argumento, es el argumento de z. Argumento de z. Si queréis vamos a llamar este argumento de z1. Si tuviéramos otro número complejo z2, pues entonces el argumento de z2 sería todo este ángulo de aquí. Un poco a modo de recordatorio que sirva esto, ¿vale? Con lo cual, si z es un número complejo salvo el 0, entonces argumento de z pertenece al intervalo 0, 2pi, o podemos tomar su argumento como un número entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos dan 5 números complejos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es tomar, voy a utilizar el principio del palomar, principio del palomar. Vamos a recordar aquí lo que dice el principio del palomar. ¿Qué dice el principio del palomar? Si tenemos n nidos y n más un palomas, entonces hay un nido, al menos un nido, que tiene, al menos, vamos a poner aquí otra vez, al menos 2 palomas. Esta es la versión básica, simple, del principio del palomar. Lo voy a poner aquí porque esto es a modo de recordatorio, ¿vale? Bien, entonces voy a aplicar el principio del palomar aquí. Y el principio del palomar va a ser, bueno, si digo el principio del palomar, tengo que decir cuáles van a jugar, qué es lo que va a jugar aquí el papel de nidos y qué es lo que va a jugar aquí el papel de palomas. Entonces, papel de palomas, lo van a jugar los argumentos de los 5 números complejos. Tengo 5 números complejos y por tanto tengo sus argumentos que son las palomas. ¿Y quiénes van a ser los nidos? Los nidos van a ser, bueno, voy a dividir este intervalo que tengo, que es donde pueden caer los argumentos, lo voy a dividir en 4 subintervalos. Entonces los nidos van a ser los intervalos 0 cerrado, pi medios abierto, pi medios cerrado, pi abierto, pi cerrado, 3 pi medios abierto y por último 3 pi medios cerrado, 2 pi abierto. Lo voy a dibujar si queréis. Entonces, el nido 1, ¿cuál sería? Dibujando los argumentos, si lo dibujo en el plano complejo, el nido 1 sería, a ver, lo voy a dibujar, voy a intentar dibujarlo un poquito mejor. Entonces, el nido 1 sería, vamos a dibujar los ejes en discontinuo. Entonces, el nido 1 sería lo que tiene todos los números complejos, bueno, en el nido 1 serían los argumentos de todos los números complejos que están, cuyos argumentos caen entre 0 y pi medios. Luego, son todos estos, incluyendo el eje real, pero sin incluir el eje imaginario. Este sería números complejos con argumento en nido 1.
nido 1. Y así podríamos pintar los del el 2. Por ejemplo, el 2 empezaría, este estaría incluido, pero esta parte de aquí no. Este sería el 2. El 3 lo dibujo aquí en pequeñito. Perdón, vamos a hacerlo bien. El 3 lo dibujo aquí. Sería incluido esta parte del eje hasta aquí. Este sería el 3. Y el 4 finalmente sería desde aquí, incluido hasta aquí. Este sería el 4. Claro, por el principio del palomar tengo 4 nidos y 5 palomas, luego hay un argumento, no, perdón, lo estoy diciendo mal, hay un nido, perdón, hay un nido, vamos a poner nido entre comillas, que tiene 5 palomas, entre comillas. Uy, que tiene 5 palomas, perdón. Hay un nido que tiene al menos 2 palomas, estoy un poco despistado. Hay un nido que tiene al menos 2 palomas. Es decir, que hay dos números complejos cuyo argumento cae o bien en 0 pi medios, o bien en pi medios pi, o bien en pi 3 pi medios, o bien en 3 pi medios 2 pi. Es decir, que hay dos números complejos que están en esta zona, o están en esta zona, o están en la zona 3, o están en la zona 4. Por supuesto, estos intervalos, la distancia en estos intervalos, es menor estricto a pi medios, ¿vale? Y esto es lo que nos pedían, ¿no? Nos pedían que al menos dos de ellos tienen argumentos que difieren en menos de pi medios. Es decir, vamos a concluir, es decir, hay dos números complejos cuyos argumentos difieren en menos de pi medios radianes, ¿vale? Y esto acaba la parte A del problema. Vamos con la parte B del problema. Entonces, en la parte B nos piden determinar cuántos números naturales menores o iguales que 100 son a la vez múltiplos de los números 3, 5 y 7 o no son múltiplos de ninguno de los tres, ¿vale? Entonces vamos a distinguir algunos de los conjuntos implicados aquí. Entonces, los múltiplos de 3 es el conjunto A formados por los elementos 3n, tal que n pertenece a los naturales, recuerdo que estamos hablando de números naturales, y 3n es menor o igual que 100. ¿Cuántos hay aquí? Bueno, pues tal y como hemos visto en clase, el cardinal de este conjunto, es decir, el número de elementos que tiene este conjunto, que es un conjunto finito, es la parte entera de 100 sobre 3. Dicho de otra manera, hay 33 múltiplos de 3 menores o iguales que 100. Luego tenemos a los múltiplos de 5. Son los que se escriben como 5n, y 5n es menor o igual que 100. De la misma manera que antes, el número de elementos que tenemos aquí es 100 dividido entre 5, parte entera de esto. Es 20. Tenemos 20 elementos en este conjunto. Y por último, 100 son los múltiplos de 7 que son menores o iguales que 100. De nuevo, ¿cuántos tenemos aquí? Bueno, pues tenemos tantos elementos como la parte entera de 100 dividido entre 7, que en este caso es 14. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los múltiplos de 3, de 5 y de 7 a la vez. Vamos a llamarlos a estos D. Esto sería otro de los conjuntos implicados. Son múltiplos de 3, 5 y 7 a la vez, menores o iguales que 100. ¿Vale? Estos de aquí. Es decir, son
los que se escriben como 105n. ¿Por qué 105n? Porque el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 7 es igual, son números primos, con lo cual esto es igual a 3 por 5 y por 7, que es igual a 105, ¿vale? Entonces es 105n, tal que n pertenece a n, y 105n es menor o igual que 100. Pero esto es el conjunto vacío. No hay 105 por cualquier número natural, siempre es mayor que 100, con lo cual no puede haber ninguno. O dicho de otra manera, el cardinal de D, es decir, el número de elementos de este conjunto es 0, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos más? Tenemos que otro conjunto, vamos a llamarle E, es el conjunto de números no múltiplo de 3, ni de 5, ni de 7, menores o iguales que 100. ¿Vale? Y ahora, me preguntan en el ejercicio, fijaos lo que dicen, nos dicen que quieren cuántos números hay que son a la vez múltiplos de los números 3, 5 y 7 o no son múltiplos de ninguno de los tres. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este conjunto que nos piden es el conjunto F, que son números, vamos a ponerlo así, menores o iguales que 100, múltiplos de 3, 5 y 7, o, voy a ponerlo con un acento para que se vea que no es un número, no múltiplos de ninguno de los tres. Claro, entonces, con la notación que hemos utilizado antes, esto es lo mismo que D. Fijaos que D son los múltiplos de 3, 5 y 7 menores o iguales que 100. Es la parte primera de aquí, sería esto. Sería esto de aquí. Eso es D. O, con lo cual su unión, los que no son múltiplos de ninguno de los tres, y a eso los hemos llamado E. Pero claro, resulta que el número, o sea, el cardinal de D es vacío. Cardinal de D es vacío, con lo cual esto es lo mismo que E. Hemos visto que el número de elementos de D era 0 y D era el conjunto vacío. Con lo cual F en realidad es igual a E. Pero si F es igual a E, entonces tenemos que eso es lo que buscamos. Nos piden cuántos números hay en F. El cardinal de F es el mismo que el cardinal de E, que es que son el número de números, valga la redundancia, que no son múltiplos ni de 3, ni de 5, ni de 7. Es decir, es 100 menos los que son múltiplos de uno de los tres números, de 3, de 5 y del 7, que es A unión B unión C. ¿Vale? Esto de aquí sería el conjunto de números que son múltiplos de 3, de 5 o de 7, y este de aquí, 100 menos este número, serían los que no son múltiplos de 3, de 5 y de 7. ¿Vale? Bueno, pero esto es igual a 100 menos, bueno, y ahora recordad, esto es, vamos a hacer el desarrollo del cardinal de la unión de tres conjuntos. Esto es igual al cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C menos el cardinal de A intersección C menos el cardinal de A de B, perdón, de A intersección C, de A intersección B, menos el cardinal de B intersección C, y me queda sumar el cardinal de la intersección de los tres, A intersección B intersección C, y este cierra este paréntesis de aquí, ¿vale? Bueno,
El cardinal de A habíamos dicho que era 33, el de B 20 y el de C 14. Luego esto es 33 más 20 más 14. Perdón, tengo que restarle un 100. Perdón, vamos a hacerlo bien. Bueno, no me deja esto, dejadme que borre aquí un poco a lo bestia. Entonces esto es igual a 100 menos 33 más 20 más 14 menos. Ahora tengo la intersección de A y C. A intersección C son los múltiplos de... entonces vamos a ponerlo. A intersección C es los múltiplos de 3 y de 7. Los múltiplos de 3 y de 7, con lo cual, ¿cuántos hay? 3 por 7, 21, que es el mínimo común múltiplo, son estos. Menos, ahora A intersección B son los múltiplos de 3 y de 5, con lo cual esto sería la parte entera de 100 dividido por 3 por 5, 15, que es el mínimo común múltiplo, menos los que son múltiplos de 5 y de 7, que son 100 dividido entre 35, ¿vale? Y luego, esto de aquí habíamos visto que es 0, así que vamos a poner aquí un 0, ¿vale? Bueno, pues uno hace todas estas operaciones y le queda que esto es 67 menos 4 menos 6 y menos 2, y esto es igual a 67 menos 12, me queda un 100 aquí siempre, perdón, me queda 100 menos todo esto de aquí, aquí hay un 100 menos 67 menos 12 es igual a 100 menos 55, que es igual a 45, que es la solución buscada, y terminamos este problema número 4. Bien, pues espero que el vídeo os sea de ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.